Bienvenidos a Funciones 12. La clase pasada, un corte de luz se dividió en dos videos, Funciones 11 y 11 primas. Así que si lo buscan, y este es la clase de Funciones 12. Como siempre de costumbre, repasando lo de la anterior clase, pero no tengo obviamente las pizarras del whiteboard, del Zoom, por lo tanto ahora tendrán que repasar las clases ustedes, rebobinando los videos anteriores. Lo más importante ahora es poder seguir innovando en el tema de imagen de funciones, viendo otros casos de funciones para sacar su imagen. Ya habíamos visto varios, creo que vimos hasta el quinto caso. Función lineal, 1. Función cuadrática, 2. Función raíz 3. Función módulo 4. Función homográfica, que es esta la que está acá atrás, 5 y ahora 6. Vendría el tema de función exponencial. Así que bueno, no voy a repasar lo de función homográfica, pues ya lo vimos. Ven que repasar el video anterior, es muy claro, y además utilizamos el GeoGebra como calculadora gráfica para graficar la función homográfica. Así que ahora nos vamos a dedicar a un sexto caso, que es el caso de la función exponencial. Muy importante, o aparece muy frecuentemente en análisis matemático. Vamos a analizar de las funciones exponenciales, analítica y gráficamente, cómo vamos a sacar la imagen de la misma. Y sus consecuencias, claro. Ok, vamos entonces directamente al pizarrón. Aquí que está atrás. Como verán, seguramente acá está el tema de función homográfica, es lo último que se copió del pizarrón, repásenlo. Ahora viene un quinto caso. Es función exponencial, o sea, vamos a borrar todo esto. Lo que tendría que haberlo borrado antes, lo que pasa es que siempre hago mención de lo último que se vio en clase. Bueno, si lo puedo borrar y no doy otra clase, lo dejo en la pizarra, si no, obviamente no va a aparecer acá. Pero ya está todo grabado, así que de alguna manera lo que hay que hacer es repasar los videos y copiar lo que sea necesario, pero todo es importante de lo que doy acá. Trato de ser muy incisivo en los detalles, porque de alguna manera la matemática es una ciencia formal. Hay que cumplir una serie de argumentos razonables que hacen a toda esta movida matemática, por lo menos aquí, respecto a lo que tenga que ver con las funciones y sus atributos. Bueno, dejamos la pizarra en blanco y empezamos el sexto caso. Este sexto caso es el caso de función exponencial. Vamos a tener lugar. Ahí se ve, ¿no? Sí. ¿No hago mucha sombra o se ve bien? Hola, hola. Hola. Sí. ¿Hago mucha sombra o se ve bien? ¿O pongo luz? Sí, se ve bien. Bien. Perfecto. Sexto caso, función exponencial. ¿Qué significa función exponencial? Exponencial viene de exponente. En el exponente de esa función va a aparecer la variable que corresponde al dominio, o sea, la x. Y tiene esa forma. La forma que siguen las funciones exponenciales son así. Esta es la fórmula, ¿no? A por b elevado a la cx más b más e. Esta es la pinta que tiene una función exponencial. Como vemos aquí, en el exponente aparece la x.
pero aparece un exponente tipo función lineal, c por x más d. Se supone que a, b, c y d y e son números reales, son los coeficientes que particularizan a la función exponencial. En todo caso, b es la base, y cx más d sería el exponente lineal que tenemos aquí. O sea, este cx más d no es otra cosa que el exponente. En el exponente aparece la x, la variable que se dice independiente en muchos libros, que corresponde al eje de abscisa en el gráfico y que de alguna manera representa, ¿no? De alguna manera representa a los valores reales que puede tomar el dominio de la función. Bueno, A, B, C, D y E, vuelvo a repetir, son números reales. Pertenecen a reales. Pero hay que hacer una aclaración. Como existían condiciones de existencia, es una condición necesaria y suficiente para que pueda yo definir una función homográfica, también hay una condición necesaria y suficiente para definir una función exponencial. Ahora vamos a dar ejemplos intuitivos al caso. La condición necesaria y suficiente para que esa fórmula exista como función exponencial es, en principio, que A, el coeficiente A que acompaña ahí al costado, a la potencia esa B elevado a las x más d, ese coeficiente A tiene que ser diferente a C. Porque si llegase a ser 0, ¿de qué estamos hablando? Desaparece la expresión exponencial, desaparece ese b elevado a la cx más d. Si desaparece eso, que es el protagonista fundamental de esta película, que se llama función exponencial, no tiene sentido, porque si A vale 0, me queda 0 por b elevado a la cx más d, 0 por algo es 0, me queda f de x igual a e. Y f de x igual a e, como es una constante, un número real cualquiera, es una función lineal paralela al eje x que pasa por e. Es un número genérico real cualquiera que quiera, pero ya no es una función exponencial. Entonces hay que imponer la condición fuerte de que a es un número real, ok, pero diferente a 0. A diferente a 0. Es real todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Es real todo lo que quieran, pero menos el 0. El 0 no puede ser. ¿Qué más? Bueno, también hay que poner una condición importante de que B, la base de la función exponencial tiene que ser un valor positivo. No existen bases negativas. No puedo hacer menos 2 a la x. No. Porque x es un número real. ¿Y por qué no puedo hacer menos 2 a la x? Si yo podría hacer, escúchame, ¿por qué no puedo hacer menos 2 a la x? Si yo puedo hacer menos 2 al cuadrado, eso vale 4. Menos 2 al cubo, eso vale menos 8. Menos 2 a la cuarta, que eso vale 16. ¿Por qué no puedo hacer menos 2 elevado a la x? Ojo, los ejemplos que estoy dando son con potencias enteras. Y es más, aún, naturales, son números naturales. Menos 2 elevado al cuadrado. 2 es un número natural. Menos 2 elevado al cubo. 3 es un número natural. Menos 2 elevado a la cuarta. 4 es un número natural. Podría ser un entero negativo, bueno, no importa. Sin pérdida de generalidad, estamos dando ejemplos. Uno dice, bueno, entonces puedo definir una expresión exponencial como menos 2 elevado a la algo, o menos 3 elevado a la algo, o menos 4 elevado a la... Guarda, los exponentes que yo di ahí son números naturales. ¿Qué pasa si yo de menos 2 a la x
x vale 1/2. Si yo tengo menos 2 elevado a la x y x vale 1/2, me queda menos 2 elevado a la 1/2. Menos 2 elevado a la 1/2 es raíz cuadrada de menos 2. Y raíz cuadrada de menos 2 en los números reales no existe. Por lo tanto, no puedo definir así a tontas y a locas menos 2 a la x. Porque si x llega a ser 1/2, ya el mínimo ejemplo, lo estoy dando, explotó la cosa. Menos 2 elevado a la 1/2 es raíz cuadrada de menos 2. Y no existe raíz cuadrada de menos 2 en los números reales. Porque no hay ningún número elevado al cuadrado, ningún número real elevado al cuadrado que me da menos 2. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Guarda. Entonces es importante poner que B sea mayor que 0. Y ahora voy a ponerle la luz porque hoy está nublado y disminuye la luminosidad, lamentablemente. A pesar de que aparece el reflejo de la luz. ¿Ahora se ve mejor? Sí, sí. Entonces, sobre todas las cosas, B tiene que ser un número mayor que 0. Por lo que expliqué, la base de una función exponencial tiene que ser positiva. ¿Pero qué más le tiene que pasar a la base? La base no puede ser 1. Está bien, es positiva, pero dentro de los positivos está el 1. Si B vale 1, ¿qué pasa si B vale 1? Pregunta. Y el exponente siempre, o sea, cualquiera sea, siempre va a terminar valiendo 1. Muy bien, perfecto. Si B vale 1, me queda 1 elevado a las x más d. No importa quién es x más d. 1 elevado a lo que sea siempre es 1. Obviamente que si siempre es 1 me va a quedar a más c. Y a más c es un número real. Me queda que f de x es igual a un número real, que es una constante. Y si f de x es igual a un número real, cuando grafique con la calculadora, bueno, el GeoGebra, como haciendo la propaganda, me va a quedar una recta paralela al eje X, que pasa por A más C. No es una función exponencial ni a palo. Entonces, está bien, B tiene que ser mayor que 0, pero también diferente a 1. Y B diferente a 1. Bueno, hay otra más. ¿Qué pasa si C vale 0? Va a quedar 0 más D. Claro, 0 más D es D. Me va a quedar B a la D. Pero B a la D es un número real. No aparece la X ahí, en el exponente. Se fue la X del exponente. Por lo tanto, si se fue la X del exponente, no es una función exponencial. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea que, importante, C tiene que ser un número distinto de 0 también. Si no, me va a quedar 0 por X más D. Me va a quedar B a la D. Pero, ¿dónde está la X como variable? Como, ¿no? ¿Dónde está la X? Que me define, obviamente, la funcional. Desapareció. Entonces ya no es función exponencial. Me va a quedar A por B a la D más C. Pero A por B a la D más C es un número real, constante. Entonces, cuando haga el gráfico con el GeoGebra, me va a quedar otra vez una recta paralela al eje X. Y eso no es una función exponencial. Entonces, se tiene que ser distinto de C. Bueno, con D y E no hay problema. Pueden ser 0, negativo. ¿no? Ya está. Estas son todas las condiciones. Ya está. O sea, cuando uno escribe estas fórmulas, hay condiciones que imponer. Hay un precio que pagar. No es gratuito la matemática. Hay condiciones necesarias y suficientes para que se cumpla la fórmula. En todo caso,
la expresión de una función exponencial. No va a ser función exponencial. Si llega a fallar, si alguna de estas condiciones, ¿no?, que yo escribí acá abajo, se supone que son todos reales, los A, B, C, D. Pero si llega a fallar alguna de estas condiciones, chau. Si falla alguna de esas condiciones, chau. No es función exponencial. Ecuación. Y fallan alguna de estas condiciones, f de x deja de ser una función exponencial. Entonces, guarda una condición. Igualmente, bueno, convengamos que en cualquier práctica y cualquier examen no va a haber problema con las condiciones. Va a ser una función exponencial porque me van a dar una función exponencial. No es que yo tengo que verificar si las condiciones dan que sea una función exponencial, como en el caso de la función homográfica, como vimos en la clase pasada. Va a ser una función exponencial. No me van a dar una cosa ridícula de decir, mira, sea la función exponencial y no es exponencial. Una cosa ridícula, no tiene sentido. Pero bueno, cuando uno presenta una fórmula, sí tiene que ser formal, si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuenta? No hay más condiciones, son esas. Pero si llega a fallar alguna de esas, o un par de ellas, o un conjunto de esas, ya está, listo. Olvidémonos, ya estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, ejemplos. Ejemplos podrían ser. Siempre los ejemplos son casos particulares que dan una idea intuitiva de la cosa. Ejemplos finitos. ¿Se ve bien ahí ejemplos? Ah, ¿cómo me dolió el tema del reflejo? No lo puedo evitar, disculpe. Es el reflejo. Ahí se ve bien. Tengo que mirar a la cámara porque no sé dónde cabe ejemplos. Ahora sí se lee. Bueno. Ejemplos a infinito, qué sé yo. Ponerle f de x es igual a 2 por 3 elevado a la x más 1 menos 5. Listo, ya está. Ahí identifico todos los coeficientes que aparecen, qué sé yo. Sé quién es A, B, C, D y E. Se supone que, bueno, si lo tengo que identificar los coeficientes, ¿no? En base a la fórmula presentada, sabemos quién es cada letra. O sea, esto se puede poner así. 2 por 3 elevado a la x más 1. Lo pongo así, más, entre paréntesis, menos 5. Porque ya lo dije la vez pasada. Yo tengo que corroborar la fórmula. La fórmula aparece un más, no un menos. Entonces, tengo que agruparlo así. Por la regla de los signos, sé que más por menos regreso a lo anterior. Es una forma de verificar, pero lo quiero dejar así expresado para identificar directamente sin ningún problema de signo, claro, cada uno de los coeficientes. O sea, A sería este valor. Ese valor. Hace falta redondear, ¿no? Siempre me mancho el dedo por cualquier cosa. Odio mancharme la mano con esto porque lamentablemente es sucio el tema del marcador. Bueno. A vale 2. Bueno, en realidad, bueno, esto puedo ponerlo también así. 2 por 3 elevado a la 1 por x más 1 más menos 5. Si uno lo pone así, no hace falta repetirlo.
Vamos a ponerlo acá arriba. 1 por x más 1 y 1 por x más 1. Bueno. A vale 2. B vale 1. C, bueno, no, C vale 1. Bueno, B vale 3. D vale 1. Bueno. Y E vale menos 5. Por ahora no van a ser importantes los coeficientes. Cuando vemos de otras cosas como asíntota, en todo caso horizontal, sí. El E va a ser importante, el valor de E, porque eso va a definir la asíntota horizontal de la exponencial. Pero bueno, identifico los coeficientes. Los identifico y yo veo que estos coeficientes, el coeficiente en particular, A, B y C, cumplen estas condiciones. O sea, A vale 2, distinto de 0. B vale 3, mayor que 0. Y además distinto de 1, porque 3 es distinto de 1. Y C distinto de 0, C vale 1. 1 es distinto de 0, o sea, cumple las condiciones. Pues si alguna falla, chao, no es exponencial. Listo, eso es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser este. Uy, perdón. Lo que vamos a hacer, disculpen porque en realidad yo tendría que haber apagado el celular y lamentablemente me molesta mucho que me llamen cuando estoy dando clase. Lo apago. Lo siento. Si alguien se muere, no tengo la culpa. Estoy dando clase. Claro. Perdón. Entonces, f de x. Puedo dar otro ejemplo. Y un ejemplo que suele aparecer mucho en las guías de análisis matemático. Suele aparecer muchísimo en las guías de análisis matemático y que la vamos a ver también en estas guías de matemática. Por ejemplo, 3 por e elevado a la x menos 1 más 5. La pregunta, ¿quién es la e? No es esta e, ¿eh? No confundir con esta e. Esta e es podría haber puesto w, alfa, cualquier número. No es un número real cualquiera. La e es un número muy especial dentro de las matemáticas. El número e, el número de Neper, que es un número irracional trascendente. No voy a meterme en el dilema de irracional algebraico o irracional trascendente. Es un irracional, un número irracional conocido por todos. Es un número de la forma 2,718 y un montón de cifras decimales infinitas no periódicas, después de la coma que no me acuerdo. Lo pueden encontrar en la web, en Google, si quieren investigarlo, pero no son todas cifras completamente dispares, no son cíclicas, no son periódicas. Es todo lo contrario al número periódico. Ese número, muy famoso entre la matemática, es número de Neper. Neper era un matemático del siglo XVII, creo, siglo XVII, si no bien recuerdo. Es 2,7, aproximadamente 2,718 y un montón de cifras más. Y no digo aproximadamente porque no estoy aproximando, sino es igual. Un número espantosamente con infinitas cifras decimales no periódicas. Es un número irracional trascendente. No voy a repasar eso. No sé si lo vimos en algún momento, pero no. Es un número irracional. Porque hay irracionales algebraicos y irracionales trascendentes, pero no voy a hacer esa disquisición aquí. Y si la hice, no importa. La cuestión es que es un número irracional.
un número irracional, 2,71, el número de Neper. Exactamente. No hay que confundir esta E con esta E, ¿eh? Ojo. Este es el número de Neper. Lo vamos a ver hasta en la sopa. Número fundamental dentro del análisis matemático, dentro del álgebra, dentro de la teoría de números, dentro de todo. Está metido en la matemática en todo lado. Hay infinitas aplicaciones. Bueno, este es un caso. 3 por e elevado a la x menos 1 más 5. Es una función exponencial. Va a tener su gráfico, ahora lo vamos a ver. Muy bonito. Y hay otros más ejemplos, puedo dar infinitos. Aparece muy frecuentemente este tipo de función. Otro ejemplito más, lo podemos hacer con E. F de x es menos 2 por E elevado a la menos x más 2. Puede ser menos x, puede inventando. La invención puede ser libre siempre y cuando cumpla con las condiciones. Las condiciones son estas. Menos 2 por e a la menos x más 3. Otro ejemplo. Bien. Bien. Y así puedo seguir inventando. Me puedo cansar de inventar, pero no tiene sentido. Hay muchos más ejemplos, puntos suspensivos, los pueden dar ustedes, inventar ustedes, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, es una función exponencial. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a analizar el dominio y sobre todo la imagen, porque la idea es sacar la imagen de la función. Vamos a analizar la función. Cuando uno empieza a analizar o estudiar una función, lo primero que hace es el dominio. Lo primero que analiza es el dominio, o sea, todos los valores de x que pueda aceptar la función. Todos los valores de x que pueda aceptar la función. Y para eso vimos los casos o las reglas o impedimentos de dominio. Impedimentos en el sentido de cuando el dominio no son todos los reales. ¿Cuáles eran esos impedimentos? Bueno, cuando hay algo con x en el denominador, tiene que ser diferente a 0. Cuando hay una raíz par de algo con x, lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Cuando hay un logaritmo de algo con x, lo de adentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0. Esas son las reglas básicas. Las 3 reglas básicas de una función, ¿no es cierto? De una función que no es partida, que hablamos de función a trozos o a partida cuando vimos el tema de módulo, la clase pasada y lo repasamos, la clase pasada y la anterior también. Pero las 3 reglas básicas son esas. Las 3 reglas básicas son esas. No me olvido nada de eso. Bien. Y hay otra regla, como por ejemplo para funciones inversas trigonométricas, la famosa arcotangente, ¿no?, de x. ¿No? Bueno, arcotangente de x, el dominio son todos los reales. Quizás. Así que no es un buen ejemplo, perdón. Estaba pensando en otras funciones, otros casos, pero no. Las reglas básicas son esas. Así que no son esos 3 impedimentos. Y si no aparece ninguno de esos 3 impedimentos que mencioné, algo dividiendo con x, o una raíz par de algo con x, o un logaritmo en cualquier base de algo con x, si no aparece ninguno de esos 3 impedimentos, es presumible de que el dominio de la función son todos los reales. Entonces, la cuestión es que estas funciones, esta y esta, no tienen nada dividiendo por x,
no tienen ninguna raíz par de algo con X, no tienen ningún logaritmo en cualquier base de algo con X, no aparece ninguno de esos tres impedimentos para analizar el dominio. Entonces no hay que descartar nada del dominio, no hay que excluir nada del dominio, no hay que restringir nada del dominio, entonces el dominio son todos los reales. O sea, cualquier número puedo meter ahí donde dice X. Exacto. Agarremos, por ejemplo, esta función. Vamos a hacer el ejemplo de esta función. Analizamos su dominio y cualquiera del dominio de cualquiera de estas que escribí, son todos los reales también por el mismo argumento. No aparece nada dividiendo por X, no hay ninguna raíz par de algo con X, no hay ningún logaritmo de ninguna base de algo con X. Listo. Claro. Entonces, ya tácitamente puedo decir de que el dominio de la función son todos los reales. Voy a borrar acá para ponerlo un poquito más grande. O sea, dominio de la función real. La imagen ahora. ¿Cómo sacamos la imagen de la función? Sabemos que por definición imagen son todos los valores de i que arroja la función, dado el dominio de la misma. O sea, es el conjunto de valores de i que arroja la función, dado los valores de x del dominio de la función. Un categórica la definición, pero a la hora de sacar la imagen no me ayuda tanto. Si bien gráficamente lo puedo sacar mejor. Hago el gráfico de esta función y me fijo los valores de i donde existe la gráfica de la función y los valores de i donde existe la gráfica de la función es la imagen de la función. Pero a la hora de sacarlo analíticamente, ¿cómo lo hago? Porque por ahí el profesor me dice no, o en el examen no me van a permitir, si bien lo puedo hacer, el gráfico. Me dice, no lo saques gráficamente. El gráfico es una cuestión intuitiva. El gráfico no demuestra nada. El gráfico es para entender de que vos lo que hiciste analíticamente o matemáticamente está bien. Sacame la imagen matemáticamente. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, habíamos visto siempre en todas estas clases de imagen que hay que aplicar esa regla, ese método, ¿no? que vimos. Lo que hay que hacer es despejar X o intentar despejar la X en función de la Y. Y lo que me queda del otro lado, que es una expresión con Y, que es una función con Y, con variable Y, a esa expresión con Y le tengo que sacarle el dominio con Y. Con las mismas reglas de impedimento que tuvimos con la iniciación de 100, con las mismas reglas de dominio, sacamos el dominio con Y de esa expresión. Ese dominio con I me está diciendo, me está diciendo, o sea, lo que me está informando qué valores de I puede aceptar la función. Y los valores de I que acepta la función es la imagen. Punto. Entonces, bueno, la idea es despejar X o intentar despejar X. Acá vamos a despejar X. Y vamos a decir cómo despejar una función exponencial. Cosa que es importante, no solamente para sacar la imagen de esta función, sino el tema de saber despejar una exponencial es importante para resolver ecuaciones con términos exponenciales. Y ahí donde va a aparecer el logaritmo. En este caso va a ser el logaritmo natural, que sería logaritmo en base E. La base de un logaritmo natural es base E. Se escribe ln. ln es logaritmo natural, logaritmo en base E,
donde es el número de Neper, 2,718 y un montón de cifras decimales no periódicas. Con el logaritmo natural vamos a aprender a cómo despejar una ecuación que tenga un término exponencial, como en este caso que yo tengo que sacar la imagen. Y para sacar la imagen tengo que despejar x en función de y. Entonces, agarramos la función. A la f de x la llamamos y, ya sabemos que sí. Siempre va a ser y. Despejemos x. Para despejar x en una ecuación con término exponencial, siempre hay que dejar solo el término exponencial, solo en un solo miembro. Hay que dejar solo el término exponencial al despejar. Significa solo, en todo caso, acá aparece el término exponencial 3 por e a la x menos 1, lo tengo que dejar solo a la hora de despejar. Y para dejarlo solo, este 5 que está sumando, lo paso restando al primer miembro. La pongo, debe quedar solo. Solo en un solo miembro. Debe quedar solo. El de 5 que está sumando lo paso restando. Ahora algunos se preguntará, ¿por qué tiene que quedar solo? Bueno, la intención ya intuitivamente es que hay que despejar x. ¿No? Lo primero que les diría, pero ahora vamos a ver que al quedar solo en el segundo miembro, yo puedo aplicar el logaritmo natural en ambos miembros y eso me va a poder garantizar despejar la x. Ahora vamos a ver el procedimiento. Me quedó solo. Solito en la fiesta. 3 por e a la x menos 1. Pero bueno, tengo que ahora seguir despejando, porque tiene que quedar absolutamente solo. Cuando digo solo, significa no todo este término, sino el término exponencial. Esto tiene que quedar solo. Y si tiene que quedar solo el 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Va a quedar y menos 5 sobre 3. Y ahora hay que despejar x. Ahora quedó solo, ¿eh? Perfecto. Una vez que quedó solo, ahí recién aplico la operación inversa de la función exponencial, que no es otra cosa que el logaritmo natural, o sea, logaritmo en base e. Y ahora vamos a ver por qué tengo que aplicar logaritmo en base e. Logaritmo en base e, o sea, logaritmo natural, lo aplico en ambos miembros, no solamente para despejar x, sino como está en base e, va a ser una garantía digamos, de despejarlo más cómodamente y va a quedar una expresión más sencilla. Pero en realidad podría aplicar logaritmo en cualquier base. Podría aplicar logaritmo en base 10, en base 2, en base 4, en ambos miembros, es lo mismo. Pero lo voy a aplicar logaritmo en base E en ambos miembros para que quede más prolijo, más sintético. Ahora vamos a ver por qué. Y eso es porque el logaritmo de E en base E vale 1. Logaritmo de E en base E vale 1 porque E elevado a la 1 es E. Logaritmo de E en base E, o sea, logaritmo natural de E, vale 1 porque E elevado a la 1 es E. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la operación inversa del logaritmo, la operación inversa de la exponencial. La operación inversa de la exponencial es el logaritmo, que como está en base E, nos conviene, por una cuestión de cálculo, aplicar logaritmo natural. Entonces, aplicamos logaritmo natural en ambos miembros. O sea, vamos a poner acá. ¿Tengo lugar? Sí. El logaritmo es la operación opuesta,
o la operación inversa de la exponencial. Esto es muy importante a la hora de despejar. Y fijémonos que siempre hicimos lo mismo cuando tuvimos que despejar. Cuando, por ejemplo, hay que pasar algo sumando, lo paso restando. Su operación inversa, o sea, la resta de la operación inversa de la suma. Si está sumando, lo paso restando, y si está restando, lo paso sumando. Siempre aplico la operación inversa para despejar. Lo mismo cuando, si está multiplicando, pasa dividiendo. La división es la operación inversa de la multiplicación. Y lo mismo al revés, si está dividiendo, pasa multiplicando. Sí, pero cuando despejo, aplico una operación inversa de algo. Y bueno, para despejar la exponencial, aplico la operación inversa de la exponencial. Es el logaritmo. Y el logaritmo me va a permitir bajar la base de esa potencia. Pero vamos a ver. Una vez que me quedó solo el término exponencial, aplico logaritmo natural en ambos miembros. Logaritmo natural de i-5 igual al logaritmo natural de e elevado a la x-1. Me queda esta expresión. ln es logaritmo natural. Logaritmo en base e. Logaritmo natural. Se lo denomina así, logaritmo natural, que es el logaritmo de Neper también. Sabemos que es un logaritmo, lo vimos en clases pasadas. El logaritmo lo que me está dando es el exponente de un cierto número real. Yo digo logaritmo decimal de 1000. Logaritmo decimal, o sea, logaritmo en base 10 de 1000. La pregunta es, ¿a qué número debería yo elevar el 10 para que me dé 1000? Fácil. Al cubo, porque 10 al cubo es 1000. Entonces, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3. Y 3 es el exponente de 10 al cubo. O sea que el logaritmo me está dando el exponente al que yo debería elevar un cierto número real para que me dé otro. Eso es el logaritmo. Bueno, no soy mezquino y repaso pensando en el aire. Si no, hay que volver a ver el video, pero se entiende lo que estoy diciendo. Aplico el logaritmo en ambos miembros y ahora viene algo importante. Una propiedad que no expliqué, porque yo solamente en algún video hasta ahora, dando el tema de imagen y dominio, creo que este es el tema de dominio sobre todo, cuando apliqué dominio, al explicar el tercer impedimento, que es logaritmo de algo con x, lo de adentro tiene que ser mayor que 0, y al costado en el whiteboard o en la pizarra de Zoom expliqué algo de logaritmo, pero definí el logaritmo, pero no expliqué ningún tipo de propiedades del logaritmo. Ahora viene una propiedad del logaritmo que es bastante usada, cuando uno tiene que despejar una exponencial, como en este caso que estoy sacando una imagen de la función exponencial. Hay una propiedad importante, que no la voy a demostrar hoy, en un momento la voy a demostrar, pero ahora estamos con una cuestión de apuro. Si me ponga a demostrar todo, no vamos a llegar ni a par. Pero se demuestra lo que yo voy a escribir, este teorema, esta propiedad, y realmente es fácil, se demuestra a través de la definición del logaritmo. Simplemente se demuestra a través de la definición del logaritmo, no hay otra forma de... El otro día lo recuerdo que lo demuestro. Una propiedad para poder resolver esto que está acá. Entonces, esto que está acá, tengo que aplicar acá una propiedad propia. Una propiedad de logaritmo que dice así. Logaritmo. Esto es una propiedad general, ¿no? De A a la B en base C. Logaritmo de A a la B en base C es igual a B por el logaritmo de A en base C. Esta propiedad es la que yo voy a aplicar precisamente aquí,
en esta expresión de acá, del segundo miembro. La voy a aplicar ahí. Esa propiedad me está diciendo que lo que baja es el exponente. Se demuestra esa propiedad con la definición del logaritmo. Es fácil la demostración, pero dije que no lo voy a hacer. Esa propiedad, vista así, me está diciendo que está bajando el exponente de A a la B. Si B era el exponente de A, baja B por logaritmo de A en base C. O sea, es como que baja multiplicando. Eso es lo importante de esta propiedad. Que baja el exponente. Y si baja el exponente, buenísimo, porque yo quiero hacer bajar ese exponente que es x a la menos 1 para despejar x. Entonces, bueno, bárbaro. Hagámoslo. Me queda logaritmo de i menos 5 sobre 3 igual a x menos 1, que es todo el exponente, porque x menos 1 es el exponente, baja, como dice acá la propiedad, baja multiplicando, x menos 1 por logaritmo natural de e. B por logaritmo de A en base C, bueno, acá quedaría x menos 1 por logaritmo natural de E. Logaritmo natural es logaritmo de en base E. Bueno, ¿y cuánto vale esto? Lo dije recién. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de E? O sea, el logaritmo de E en base E. Pregunta. Logaritmo de E en base E. Habría que elevar el versito ese, ¿no? Cuando hicimos el logaritmo de 1000 en base 10, ¿a qué número le tendría que elevar el 10 para que me dé 1000? A la 3. O sea, tengo que elevar 10 al cubo. O sea, 10 elevado a la 3 es 1000. Entonces 3 es 4. el logaritmo de 1000 en base 10. Se razona así el logaritmo siempre. Entonces, tengo el logaritmo de E en base E. El logaritmo natural de E es logaritmo de E en base E. ¿A qué número yo debería elevar la E para que me vuelva a dar E? A E. ¿A qué número yo tendría que elevar E para que me dé E? 1. 1. Entonces 1. Logaritmo de E en base E vale 1 porque E elevado a la 1 vale E. O sea, se define así, con la operación inversa. Cuando uno saca el logaritmo, se fija a qué número debería elevar para que me dé tal cosa. Cuando uno dice a qué número debería elevar para que me dé tal cosa, es la operación inversa del logaritmo, que es la operación exponencial. ¿Se entiende? Sí. Entonces, logaritmo de E vale 1. O sea, esto en general, ¿no? Otra propiedad. Lo voy a escribir, pero parece bastante obvia. Se demuestra, claro. Se demuestra por definición. Logaritmo de A en base A es 1. Pero es obvio, porque, más allá de su demostración, se demuestra por la definición de logaritmo. Con la operación inversa del logaritmo, la exponencial. ¿A qué número debería elevar el A para que me dé A? Digo, a la 1 tengo que elevar. A la 1 es A. Entonces, bueno, esto vale 1. Esto vale 1. Ya dejó de ser incógnita. Vale 1. Chau. Logaritmo de en base E, ya de más, ya sabemos que vale 1. ¿Qué me quedó? Me quedó esa bonita expresión. Me quedó logaritmo natural de i menos 5 sobre 3, todo entre paréntesis, porque está todo adentro del logaritmo eso, igual a x menos 1 por 1. X menos 1 por 1 es x menos 1. Entonces acá, que tengo el lugarcito, pongo lo restante. Me queda el logaritmo de i menos 5, todo sobre 3. Me quiero ensuciar la mano. Igual a x menos 1. El 1 que está restando lo paso sumando,
queda logaritmo i menos 5 sobre 3 más 1 igual a x. O x es igual a logaritmo i menos 5 sobre 3 más 1. Bueno, yo dije, por la regla, que una vez que despejamos x, la expresión que me queda del otro lado, que es una expresión con i, a esa expresión con i hay que sacarle el dominio con i. Y ese dominio con i van a ser todos los valores de i que acepta la función. Y todos los valores de i que acepta la función no es otra cosa que la imagen. Entonces, ¡pum! ¿Cómo saco el dominio de esa función con i? Pregunta. Es uno de los impedimentos, el tercer impedimento de dominio, cuando vimos los casos de dominio. Sí. Era que como que el dominio, no, perdón, la imagen tenía que ser mayor que 5. O sea, que tenía que ser mayor que el número que estaba con... ¿Cómo saco el dominio del logaritmo? Cuando sacaba el dominio de algo que tenía logaritmo de algo con x. El algo con x es una función, claro. Una expresión, ¿no? Con x, algebraica. Logaritmo de algo con x. Ese algo con x, esa función con x, ¿qué tiene que ser? ¿Qué condición tiene que cumplir? Mayor a 0. Mayor a 0, bien. O sea que esto tiene que ser mayor a 0. Mayor estrictamente que 0, porque no puede ser 0. Logaritmo de 0 no existe, ya lo vimos en clases pasadas. ¿Y por qué el logaritmo de 0 no existe? Era porque no podías, o sea, siempre te iba a dar más que 0 cuando si hacías la exponencial. ¿Cómo se dice? Sí. Hacías la exponencial, digamos. Claro. O sea, a ver, logaritmo de 0, pongámosle, ¿no? No lo sé, supongamos que, no sé, no lo conozco, pero supongamos que existe. Entonces, bueno, cuando uno piensa en logaritmo, dice, bueno, 0 tendría que ser igual, como lo es logaritmo natural, es en base E, ¿no? Tendría que ser igual a E elevado a un número que no conozco. Bueno, pero E elevado a lo que sea siempre es positivo, no puede ser 0. Entonces, no puede ser 0 algo que siempre es positivo. Sí, se ve. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ese no existe ese número. Implica no existe ese número real. No existe. El símbolo no existe, ¿no? Bueno, lo hago para repasar. Ahí quedó el flash en el video, lógicamente voy a borrar porque necesito escribir otra cosa. Pero bueno. Entonces, bueno, el logaritmo de 0 no existe. Bueno, lógicamente tiene que ser mayor estrictamente que 0. Pero adentro del logaritmo mayor que 0. Estrictamente. Entonces me queda i menos 5 sobre 3 mayor que 0. Bueno, y hay que despejar esto, es un chiste. El 3 que está viendo pasa multiplicando. I menos 5 mayor que 0 por 3 es 0. 0. Me queda i menos 5 mayor que 0. El 5 que está restando lo paso sumando y me queda i mayor que 5. Estos son todos los valores de i que puede arrojar la función. O sea, la imagen de la función. Los reales mayores que 5. Listo. Terminó. Así se saca. O sea, el tema es saber despejar la exponencial, no dejar solo el término exponencial solito en la fiesta y después aplicar logaritmo en ambos miembros. Que en este caso apliqué logaritmo natural por el solo hecho de que me queda logaritmo acá abajo, logaritmo natural de E, y logaritmo natural de E vale 1. Entonces es preferible que me quede 1 y no que me quede otro número feo. Pues el 1 no es feo, es un lindo número. Menos en la nota que me ponen. Si me ponen un 1 no me va a gustar. Pero bueno, la cuestión es esta, que no es un número manejable.
Si hubiese aplicado, por ejemplo, en ambos miembros logaritmo en base 2 o en base 10, me va a quedar logaritmo, por ejemplo, en base 10, ¿no? Me va a quedar logaritmo de e en base 10. Y logaritmo de e en base 10, es un número horrible. Calcúlenlo, pónganlo en la calculadora, logaritmo de e en base 10. Creo que da 0,413, una porquería de número, que es un número irracional con infinitas cifras decimales no periódicas, es una porquería ese número. Yo prefiero que me quede un 1, que es más fácil de manejar. Por eso, cuando uno despeja una expresión exponencial en una ecuación, no solamente deja solo el término exponencial, sino aplica el logaritmo en ambos miembros, aplica el logaritmo en ambos miembros en la base que corresponde al exponente que está acá. Si hubiese sido 2 elevado a la x menos 1, en vez de e elevado a la x menos 1, no aplico logaritmo natural en ambos miembros, no. Aplico logaritmo en base 2. Porque cuando llego a este paso me queda el logaritmo de 2 en base 2. Y logaritmo de 2 en base 2 es 2. Es 1, porque 2 elevado a la 1 es 2. Si hubiese sido 3 elevado a la x menos 1, aplico logaritmo en base 3. Si hubiese sido 5, aplico logaritmo en base 5 en ambos miembros, y así sucesivamente. En este caso, ¿qué es logaritmo en base e? Logaritmo natural. Logaritmo natural de e vale 1. O sea, esto es lo más importante. Después, una de esto es un chiste, ya sale la imagen, pum, quedó maravilloso. Y ahora lo que vamos a hacer es cotejarlo con la gráfica. Y ahí llamamos a nuestro querido amigo GeoGebra. Entonces, la imagen de la función son todos los reales superiores a 5. Así se pone. También reales mayores que 5 se puede poner como un intervalo abierto que va de 5 a infinito, ¿no? O sea, esto se puede poner, yo quiero de 5 paréntesis, el 5 paréntesis significa que no se toma el 5, es mayor estrictamente que 5, de 5 a infinito. Fin. Ya hallé la imagen de mi función. Y estoy contento, bueno, no sé. Estoy contento porque lo hice. Ahora voy a estar más contento cuando vea el gráfico, cuando vea que el gráfico condice con la realidad, con esa imagen. Vamos al GeoGebra, a ver qué onda. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. ¿Se ve el GeoGebra ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a graficar esta función que está en el pizarrón, que es f de x igual a 3 por e elevado a la x menos 1 más 5. Y vamos a ver el gráfico, y además del gráfico vamos a observar en qué valores de i existe el gráfico de esa función. En los valores de i donde existe el gráfico de esa función va a ser la imagen, que seguramente va a tener que ser reales mayores que 5, o sea, va a tener que condecir con lo que hicimos. Bueno, acá, botón izquierdo del mouse, pic, me voy acá arriba y genero mi función. Pongo i igual. Miren que me limpio un poco de mano. No me gusta tocar la notebook, todo sucio. Estoy un poco sucio de la tinta, ¿no? Pero no. Lamentablemente, cuando uno explica con estos pizarrones, la mugre se la lleva a las manos. Yo soy medio alérgico también, pero sí, prefiero sacármelo. Empiezo a estornudar después. El pizarrón de tiza es peor, pero porque llena de polvo. Les estoy comentando la historia del pizarrón de tiza, de paso. Ahí está. Sí, a ver, me molesta. Perdón. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar ahí haciendo clic izquierdo, podemos poner i igual a 3 por e a la x menos 1 más 5. Eso es fácil de poner, ¿sí? Es fácil, no es nada difícil.
igual, ya puse el igual, y ahora ponemos 3 por e a la x menos 1. Primero 3, y ahora, bueno, hay que llamar a la función exponencial. Bueno, para llamar a la función exponencial nos vamos aquí abajo a la izquierda, donde está el tablerito de la calculadora. Botón izquierdo del mouse, pic, y me aparece esta hermosura acá abajo, que es la calculadora, para generar las funciones. Fíjense acá dice, acá aparece el número E, donde dice la manito. Bueno, ese número E, que donde está la manito, hay que apretar ahí, botón izquierdo del mouse, pum, aparece. Bien. Y ahora, ¿qué hago? Tengo que hacer e elevado a la x menos 1. Entonces, tengo que llamar a este cuadradito de acá, como dice la manito, que hay dos cuadraditos, un cuadradito en la base y un cuadradito en el exponente. Aprieto botón izquierdo del mouse, y ahí automáticamente va a quedar titilando el slash ahí arriba del exponente. Y ahí pongo la función x menos 1. A ver si me sale. X menos 1. Ahí está, ahí me salió. Fíjense que la calculadora gráfica me está dibujando una función en verde que no es otra cosa que 3 por e a la x menos 1. Pero nosotros no queremos graficar esa función, queremos graficar 3 por e a la x menos 1 más 5. Entonces, bueno, apretamos botón izquierdo del mouse acá al lado de toda la función esa, y ya me queda el slash o la rayita titilando al costado de todo el primer término. Y a eso le tengo que sumar 5. Y ahí sí, ya está, ya generé la función. Ya me quedo tranquilo. Saco la calculadora apretando esta crucecita acá a la derecha, abajo. Así se ve mejor. ¿Y qué pasa? Está fuera de escala, no se ve muy bien, está muy por arriba. Entonces lo que hay que hacer es reducir la escala. Reduzco a escala, me voy acá abajo, a la derecha de la pantalla. A la derecha de la pantalla hay un menos. Aprieto con botón izquierdo del mouse. Disminuyo la escala, disminuyo la escala, disminuyo la escala, todas las veces que quiera. Pero bueno, la voy a dejar ahí. Ahí se ve mejor. Pero si disminuyo mucho, no se ve mucho. Ahí me parece que está bien. Y ahí podría estar un poco mejor también. Bueno. Si la reduzco... Bueno, ahí podría ser también. Uno elige lo que más le gusta. Me parece que está buena esta. Porque esta también no está mal. Esto no está mal. Pero esto es una escala menor, se ve también bien. Uno elige la escala que quiere. Esa es la gráfica que estamos observando de 3 por e a la x menos 1 más 5. Listo. El gráfico es así. Pero bueno, hay una explicación de por qué el gráfico es así. Obviamente que si le tiro valores a x acá en la función, y bueno, hago todo este cálculo, e elevado a ese número menos 1, lo saco con la calculadora, lo multiplico por 3, le sumo 5, voy a generar un valor de y. O sea, voy a generar un punto sobre la gráfica de la función, y así con un montón de valores, la computadora plotea con este programa todos los puntos que puede y hace una línea de trazo lleno y remarca todos esos puntos. No es que procese infinitos puntos el CPU de la máquina, procesará unos cuantos puntos tirando valores de X y después hace una línea de trazo lleno o continuo para generar la gráfica, porque si tuviese que plotear infinitos puntos, la máquina nunca terminaría de plotear y nunca terminaría de graficar nada. Plotea algunos y después remarca en forma continua la gráfica. Les digo cómo trabaja la computadora, les digo cómo trabaja el algoritmo de la calculadora gráfica, simplemente. Bueno, a la hora de sacar la imagen, yo dije, la imagen son todos los valores de i donde existe la gráfica de la función. ¿Ok? ¿En qué valores de i, digamos, mirando la gráfica, cuáles son los valores de i donde existe la gráfica de la función? Bueno. ¿Cuáles son los valores de i? 5 en adelante. Con adelante. De 5 en adelante, claro, muy bien. Si uno lo vea más escala, no sé si es mejor, pero podría ser, sí.
De 5 en adelante. Si yo con menos escala, estamos muy apretados la cosa. Así también se ve bien. Sí, claro. Si reduzco la escala, voy a ver que obviamente la curva se plancha en 5. Pero si aumento la escala, también se plancha en 5. Lo que pasa es que es una escala mayor. Y bueno, acá no me ponen 5, pero se sobreentiende que sabemos que se va a planchar en 5 porque cuando reducimos la escala vemos que la gráfica, cuando x tiende a menos infinito, se plancha en 5. Se plancha en 5 no significa que llegue a 5, ¿eh? No, señor, no llega a 5 jamás. No llega a 5 jamás. No llega a 5 jamás, no. Tiende a 5. Y eso va a tener que ver con el tema del límite a futuro que tenemos que ver. Si nosotros observamos bien la gráfica, y ahora voy a destacarlo con mi puntero láser. Si yo voy descendiendo por la gráfica en esta dirección, como indica el puntero láser, y me voy al x, me voy al menos infinito de x, veo que la gráfica tiende a plancharse, como dije recién, sobre i igual a 5, pero no llega a tocar i igual a 5. Jamás llega a tocar a i igual a 5. Jamás llega a tocar a i igual a 5. Entonces yo lo que podría hacer es trazar una línea que identifique i igual a 5, que sería como un piso intocable, impenetrable para la gráfica de la función. Jamás puede llegar a sobrepasar la gráfica de la función a esa línea. Estoy dibujando ahora en rojo. Y que pasa por 5. Bueno, sigue, ¿no? No voy a seguir porque no tiene mucho sentido. Bueno, esa recta roja que yo puse ahí delimita a la gráfica de la función. Es un piso impenetrable, intocable. Es como que tiende la gráfica verde a apoyarse sobre esa línea roja cuando x se hace muy grande pero infinito. O sea, cuando x se hace muy infinito, ¿no? O x tiende a menos infinito. Cuando uno dice x tiende a menos infinito porque crece potencialmente la x. Menos 100, menos 1000, menos 100.000, menos 1.000.000, menos 100 millones, menos 1.000 millones y así sucesivamente. Nunca para de crecer. Y como nunca para de crecer, se dice que x tiende al menos infinito, pero jamás llega a menos infinito porque es inconmensurable la cifra, ¿no? Y el menos infinito no es un número real porque lógicamente tiene tantas cifras que no se conoce cuánto vale. O sea, en realidad no es un número real. Es una utopía, como diciendo, está en los confines del universo y mucho más allá y nunca termina. Eso significa que x tiende a menos infinito, que el número x crece potencialmente negativamente todas las veces que yo quiera y como quiera. Eso va a tener que ver con la idea del límite. Entonces, vuelta a repetir, si yo voy tomando valores cada vez más grandes negativos hacia la izquierda, o sea, x tiende a menos infinito, veo que la gráfica verde tiende a acostarse o apoyarse sobre esa línea roja, pero nunca la llega a tocar. Esa línea roja que nunca llega a tocar, ya lo definimos cuando vimos función homográfica. Esa línea roja no es otra cosa que una asíntota horizontal. Asíntota horizontal vimos cuando vimos función homográfica la clase pasada, que es una línea que delimita a la gráfica de la función como si fuese un piso impenetrable y que cuando x tiende a infinito o x tiende a menos infinito, vemos cómo la gráfica se aproxima a esa recta, en este caso a esta recta roja. O sea que en este caso, cuando x tiende a menos infinito, la gráfica verde tiende a tocar la línea roja, pero nunca la va a tocar, nunca la va a cruzar, nunca la va a penetrar. Entonces ya podemos decir que esto que está acá es otra cosa, claro. Una asíntota horizontal. Asíntota, el rojo, perdón. Asíntota horizontal.
La asíntota horizontal se identifica con la recta y igual 5. Nunca llega la gráfica a tocar esa recta. Voy a poner así. Vamos a poner. Okay. La gráfica de la función nunca llega a tocar a esa recta. A esa recta limitante. Esa es la idea, esa es la idea de asíntota horizontal. Y ahora subrayo, horizontal. Permiso. ¿Entiende lo que digo? Sí. O sea que, vuelta a repetir, enfáticamente lo digo, si me voy para el menos infinito de x, como indica la flechita, la gráfica nunca llega a tocar a esa recta limitante. Se aproxima la gráfica a la recta roja, pero nunca la llega a tocar. Vamos a poner eso. Cuando x tiende al menos infinito, tiende significa nunca llega, el menos infinito es inalcanzable, ¿no? Pero cuando uno dice que x tiende a menos infinito, porque x crece abruptamente, todo lo que yo quiera, negativo, ¿no? Menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, menos 1.000.000, menos 10 millones, menos 100 millones, menos 1.000 millones, menos 10.000 millones, menos 100.000 millones, menos 1 billón, y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Amén. Y nunca se llega. Y siempre crece potencialmente. Eso significa que x tiende a menos infinito. Es la idea que vamos a tener y que vamos a tener que repasar, porque ya me estoy adelantando, cuando veamos límite cuando x tiende a menos infinito o a infinito. Esa es la idea de tendencia y esa es la idea de límite que tenemos que tener en la cabeza el día de mañana que expliquemos límite. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la gráfica de la función, la gráfica de la función tiende a tocar, o tiende a rozar, o tiende a tocar la recta roja. Pero nunca la toca. Porque una cosa es tender a tocar y otra cosa es tocar. Es diferente, ¿no? Pero nunca la toca. Buenísimo. Bárbaro. Excelente. Entonces vos mismo lo dijiste. La imagen de esta función no es otra cosa que los reales mayores a 5. Porque se supone que si obviamente reducimos la escala, y ya lo hicimos, retrocedan el video y veanlo. Este número, digamos, por donde pasa la recta es igual a 5, ¿no? Que es la asíntota horizontal. Vamos a poner un 5 para que todo el mundo quede convencido que es un 5. Se supone que a escala es un 5 esto, ¿no? La calculadora gráfica del GeoGebra no se va a equivocar. Los que nos vamos a equivocar somos nosotros. Bien. Entonces,
La imagen son todos los valores de i donde existe la gráfica de la función, y es evidente que la imagen va a ser todo de 5 en adelante, sin incluir al 5, o sea, sin incluir al 5. O sea que la imagen es esa, los reales mayores que 5. Sin incluir al 5 significa que el 5 no va a estar en la imagen de la función. ¿Y qué hacíamos cuando el 5 no está en la imagen de la función? Bueno, lo que hacíamos es dibujar un circulito blanco que me está indicando, guarda, el 5 no lo puedo incluir en la imagen de la función. Y ese circulito blanco hay que ponerlo. O sea, lo pongo así, como siempre lo pusimos. Ese circulito blanco me está diciendo, guarda, 5 no está en la imagen de la función. Y por eso lo vamos a trazar con blanco ahí adentro, para que no se vea nada. Es un punto blanco. Claro, un punto blanco. A ver acá, perdón. ¿Se ve el punto blanco ahora? Lo puse blanco. Sí, sí. Puse blanco como diciendo el 5 no lo toques y no lo podrás tocar. Por lo tanto, la imagen de la función son los reales mayores que 5. No hay otra cosa. Entonces, a partir de acá uno dice la imagen son los reales mayores que 5. Bueno, vamos a ponerlo así, lógico. Y 4. Imagen de la función. Son los reales mayores que 5. Y se acabó el chiste. Hemos visto la imagen de una función exponencial con ese ejemplo, ¿no? Es que, digamos, hay infinitos ejemplos más, pero bueno, la idea está de cómo sacar la imagen de la función. Acá gráficamente, lo que vemos gráficamente condice con lo que hicimos analíticamente antes en el pizarrón. No hay más nada que agregar al respecto. Y ahí ya estamos graficando funciones exponenciales, podemos graficar otras funciones, podemos estar todo el día divirtiéndonos con esto, pero no tiene mucho sentido porque también aburre. Pero la idea fue analíticamente despejar, ¿no?, el término exponencial que quede solito en la fiesta, por decir solito. Aplico logaritmo en ambos miembros y logaritmo en la misma base que está la base del exponente, en este caso C. Logaritmo en base E, que es logaritmo natural. Al aplicar logaritmo en base E, que es logaritmo natural, lo bueno de todo es que el logaritmo es la operación opuesta de la exponencial y eso hace automáticamente con la propiedad de logaritmo que vimos que baje el exponente. Y al bajar el exponente, que es la x, en este caso x menos 1 el exponente, despejó x, ya está, y de ahí sacó el dominio con y. Bueno, y gráficamente condice con eso que dice, porque la imagen es lo mismo. Si no llega con decir la imagen que sacó gráficamente con lo que está analíticamente en el pizarrón es porque hay que revisar alguna cuenta porque me equivoqué. Pero no me equivoqué porque revisé las cuentas primero y además la imagen analítica condice con la imagen gráfica. Bueno, esto lo pienso guardar a mis archivos. Haremos más funciones exponenciales. La clase que viene vamos a hablar de función logaritmo. Porque con la función logaritmo, que es la operación opuesta o inversa de la exponencial que vimos hoy, y que se va a despejar, un logaritmo se va a despejar algebraicamente aplicando la operación inversa del logaritmo, que no es otra cosa que la función exponencial, o sea, una es la inversa de la otra. Aplicando eso algebraicamente vamos a poder hallar la imagen de la función,
O sea, va a ser el dominio con I, ¿no? De lo que despeje, y el dominio con I de la imagen, de la función, y después lo vamos a ver gráficamente. Y ahí va a aparecer en el gráfico no la asíntota horizontal, va a aparecer todo lo contrario, la asíntota vertical que hemos visto cuando vimos función homográfica. Por eso hay que repasar ese video también. Bueno, ahora sí, borro todos los dibujos porque me tengo que ir de acá. Y me tengo que ir a pasear al perro también. Ahora hay que entretenerse con algo, distraerse, porque no puede estar todo el día uno estudiando matemáticas, pero en algún momento habrá que retomar el estudio, el repaso constante, y bueno, lógicamente hacer los ejercicios, traer dudas. Hay muchos ejercicios para sacar de funciones que tengan que ver con exponencial, pero la clase que viene ya terminaría con la de logaritmo y ya están todas las reglas de imagen de todos los casos. Sería el séptimo caso, que sería el logaritmo, que es la operación opuesta de esta función exponencial. Y una vez que ya sabe uno dominio imagen de las funciones básicas, ya podemos atacar el tema, afrontar el tema de composición de funciones y función inversa, que es función biyectiva. Una función biyectiva es una función inyectiva y sobreyectiva, y por lo tanto existe inversa. Bueno, sacar la inversa. Y después vienen ejercicios de aplicación económica muy interesantes, muy bonitos en tu guía, que es de operaciones de oferta y demanda. A mí me encanta la microeconomía aplicada, la matemática aplicada a la microeconomía. Está el tema de ley de oferta y demanda para poder hacer. Bueno, eso ya no es parte del video, claro. Así que bueno, nos vemos la clase que viene con la última regla de imagen de funciones, el último caso. Espero que les haya gustado y que pasen un bonito día. Chau, chau.